Usted ha sido muy crítico con el juez Peinado, el instructor del caso Begoña Gómez, y eso ha llevado a la mayoría de las asociaciones judiciales a criticar lo que consideran que es una injerencia por parte del ministro de Justicia. ¿Qué le responde? Bueno, he respondido hasta por escrito a este asunto a alguna asociación judicial que me escribió alguna carta. El derecho a la libertad de expresión está en nuestro país absolutamente garantizado. El ministro de Justicia no la tiene limitada. Y el ministro de Justicia, como lo hago yo siempre, yo creo que me conoce la mayor parte de la ciudadanía, con respeto, con contención, claro que puede dar su opinión sobre una instrucción. Y la opinión que yo tengo sobre esta instrucción es muy negativa. Por cierto, es objetivo que esta instrucción ha tenido resoluciones que se han revocado en más de 15 ocasiones por parte de la Audiencia Provincial. Es también un hecho objetivo que el Tribunal Supremo ha tumbado resoluciones de esta instrucción. Pero también las ha avalado la investigación como tal, ¿no? Pero no es normal en unas instrucciones, no es normal que haya 15 revocaciones de la Audiencia Provincial, que el Tribunal Supremo lo tumbe, que haya denuncias que están pendientes de resolverse en el Consejo General del Poder Judicial. Yo esta opinión, con todo el respeto, por supuesto que la doy y que la mantengo, por supuesto. Y eso no afecta en absolutamente nada a la independencia judicial, en absolutamente nada. Si la independencia judicial en nuestro país está garantizada por la ley y por la Constitución. Y le doy más, un dato que siempre es importante. Las propias encuestas que hace la red de consejos judiciales europeos a los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial, acreditan que la percepción de los jueces en España es tener una independencia altísima, superior a Alemania, superior a Francia, superior a países con los que nos tenemos que comparar. Ya, es decir, ministro, la independencia sí judicial que supone una presión para esa audiencia provincial que ahora mismo tiene que avalar esta investigación. En absoluto supone presión. Que el ministro de Justicia insinúe que está prevaricando el juez Peinado, porque no lo ha dicho claramente, pero lo ha insinuado usted. No insinúo nada. Opino en el uso del derecho a la libertad de expresión sobre una instrucción, y lo hago con razonamientos jurídicos. Y no solo eso, sino que utilizo razonamientos jurídicos que ha utilizado el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial. Y lo digo con toda claridad y con todo el respeto. No falto a nadie y lo hago además con mucha contención. Lo hago con mucha contención. Y muchísima contención. Madre mía. Muchísima contención. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia, por supuesto que tiene su derecho a opinar de justicia. ¿De qué voy a opinar? Puedo hablar de fútbol, estoy encantado, pero creo que mi responsabilidad es defender el buen nombre de la justicia. Y hay resoluciones judiciales que no favorecen el buen nombre de la justicia. Y esto, por cierto, lo reconoce todo el mundo en privado. Todo el mundo. Voy a cambiarle de asunto, que me estoy quedando sin tiempo y no quiero dejar de preguntarle. ¿Se plantea el Gobierno indultar a Álvaro García Ortiz, exfiscal del General del Estado? Ya hay 3 ciudadanos que han pedido ese indulto y también tiene una petición de amparo en el Tribunal Constitucional. Se ha solicitado la petición de indulto y lo que hizo el Gobierno es lo mismo que hacemos con cualquier petición de indulto de cualquier ciudadano, que es tramitarla. Y en este momento está en esa tramitación. Nosotros lo enviamos al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, es lo que hay que hacer con una petición de indulto, mandarlo al órgano sentenciador para que emita su informe y para que recabe otros informes del Ministerio Fiscal, de la autoridad, de las autoridades sociales, y competentes sobre la materia, en su caso de instituciones penitenciarias, y una vez que todo el expediente está completo, se envía al Gobierno, que es ya quien tiene que tomar la decisión. Y yo en este caso no tengo el expediente, no ha terminado, no se nos ha devuelto todavía ese expediente de indulto y a partir de ahí lo estudiaremos, lo analizaremos y tomaremos una decisión. Me quedo con lo estudiaremos. Sí, claro, por supuesto, como hacemos con todos los expedientes de indulto que se solicitan. Casi todos los consejos de ministros llevamos expedientes de indulto, normalmente para desestimarlos. Preguntar por el caso Mascarillas, ya visto para sentencia. El Gobierno, ¿hasta qué punto comparte la orden que habría dado Fiscalía General del Estado al fiscal anticorrupción para que no se aplique a Víctor de Aldama el principal atenuante, es decir, el atenuante muy cualificado por haber colaborado con la justicia? Pues 2 cuestiones sobre esta pregunta. La primera, tanto el fiscal anticorrupción como la fiscal general del Estado han desmentido que hubiera habido una orden de la fiscal general al fiscal anticorrupción. Lo han desmentido de las 2 partes. De modo que igual no ha existido la cuestión. En segundo lugar, desde el Gobierno, total y absoluto respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal ha tomado una decisión y en el juicio lo ha explicado el fiscal, en este caso el fiscal Luzón, que es el que tenía la responsabilidad de tomar la palabra. Por nuestra parte, por supuesto que no hemos estado en la toma de decisión,
pero lo que hacemos es como hacemos siempre con la Fiscalía, el respeto a las decisiones que toman con criterios técnicos. No ha habido una orden por escrito, es verdad que el propio fiscal anticorrupción así lo ha reconocido, pero él mismo en el juicio, en las conclusiones, ha dicho que tendría todo el sentido que se le aplicase este atenuante muy cualificada, tal y como pide la acusación popular, en este caso el Partido Popular. ¿Lo comparte usted? Bueno, no me corresponde esa decisión. Ahora está en manos del Tribunal Supremo, ahora es el tiempo del Tribunal Supremo. Tienen que deliberar, tienen que dictar una sentencia que seguro que no será fácil, que será compleja, tendrán que elaborarla y, por tanto, ahora yo creo que es el momento de la tranquilidad para que el Tribunal Supremo elabore la sentencia. Y ellos serán los que decidan, primero, si existe culpabilidad o inocencia, que tiene que ser el Tribunal Supremo quien lo decida, no los demás, y, en segundo lugar, a partir de ahí, si hay algún atenuante. Aquí la cuestión pues, es simplemente que lo que solicitan las acusaciones o lo solicita la Fiscalía, finalmente la decisión última es del órgano sentenciador y, por tanto, pues esperemos al Tribunal Supremo. En el caso de la Gürtel, que afectaba al Partido Popular, ahí sí que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en ese momento pidió la máxima rebaja de pena, precisamente premiando la colaboración de Correa con la justicia. Entonces sí que le parecía bien al Partido Socialista y al Gobierno que se premiase a quienes tiran de la manta, ¿no? Hay bastantes diferencias entre un caso y otro. ¿Por qué? Bastantes y sustanciales diferencias. El señor Peñas es el que destapa la trama Gürtel. No se conocía y este señor, que era conocedor de unos comportamientos corruptos por parte de dirigentes locales del Partido Popular. Conocedor y partícipe. Conocedor y partícipe, graba algunas conversaciones, recaba alguna documentación y la pone en manos de la justicia. Y es a partir de ahí cuando se inicia la investigación que da lugar al caso Gürtel y da lugar a la sentencia. Nada que ver con el caso que estamos conociendo ahora, donde si ha habido colaboración, que eso también lo tienen que decir los tribunales, la colaboración es una vez que ya se ha destapado todo. En segundo lugar, el señor Peñas no difamó a nadie. Lo que hizo fue colaborar con la justicia aportando pruebas. En este caso, vamos a ver si ha habido colaboración con la justicia, lo dirá el Supremo. Lo que ha habido son difamaciones, seguro. A mí, el primero, pero no solo a mí, a mucha otra gente. De hecho, usted tiene un contencioso personal con Víctor de Aldama, ¿no? Porque me ha difamado. No le conozco de nada y dice cosas sobre mí. Bueno, pues eso también es un elemento bastante fundamental. Y en tercer lugar, el indulto que se produjo al señor Peñas, que lo elevé yo al Consejo de Ministros, se hizo una vez que había sido condenado. Habían pasado 10 o 12 años desde que la trama se había descubierto y había sido condenado y la sentencia habían transcurrido varios años ya de sentencia. Y, por supuesto, que la colaboración con la justicia, que estaba acreditada porque fue con pruebas a la justicia y destapó la trama, en ese caso, por supuesto que yo le he preguntado hemos indultado. Por Correa, que también en ese caso era el nexo corruptor, y también se pidió para Correa, tras su colaboración, ese atenuante. Bueno, bien, pues se pidió el atenuante. En ese momento el Ministerio Fiscal, con criterios técnicos, decidió que había colaborado con la justicia y que, por tanto, era merecedor, y el Tribunal Supremo, el Tribunal Sentenciador en este caso, tomó la decisión. Aquí va a pasar lo mismo. Y, por tanto, respeto por parte del Gobierno. El fiscal anticorrupción ha dicho que el presidente Sánchez no es el número uno, tal y como decía Víctor de Aldama, pero Aldama la semana que viene tiene que declarar en otros casos, en el caso, por ejemplo, de la presunta financiación irregular del Partido Socialista, y asegura a su abogado que va a aportar pruebas. ¿Le preocupa que acabe destapándose una presunta financiación irregular, que es la línea roja además que ponen sus socios? Bueno, no existe ninguna financiación irregular. Se han revisado las cuentas por arriba y por abajo, el nuevo equipo de la Secretaría de Organización, ha habido auditorías internas, externas, el Tribunal de Cuentas también ha visto esas cuentas, por tanto no existe. A partir de ahí, si tiene alguna documentación, si tiene pruebas, si tiene evidencia de alguna cosa de la DIGAC, de las que dice, que las aporte, que colabore con la justicia, por supuesto. Pero, como bien recordaba usted ahora mismo, claro, él, insisto, si ha colaborado o no, lo dirá el Supremo. Pero difamar, ha difamado, porque esto mismo que el fiscal anticorrupción dijo en sala, yo diga, este señor ha dicho que el número uno era el presidente del Gobierno y en absoluto lo es. Bueno, pues ese tipo de difamaciones son los que le hace perder credibilidad y lo que hace que el Partido Popular se haya convertido en su abogado defensor. ¿Le molestó a usted que el fiscal anticorrupción no cortase en ese momento cuando difamó al presidente del Gobierno, Víctor de Aldama? Bueno, yo creo que en un acto de un juicio oral, pues las cosas suceden con rapidez y con inmediatez y por tanto hay que reaccionar rápido, pero, insisto,
fin, me parece que se hablaron de muchos asuntos en el juicio que no estaban estrictamente relacionados con el objeto que se está juzgando, pero dicho esto, pues yo entiendo que la dificultad que en un juicio oral existe para parar a las partes. Usted se ha querellado porque le acusa de soborno Víctor de Aldama. ¿Por qué no lo hacen el resto? ¿Por qué no se ha querellado el presidente del gobierno, Begoña Gómez, la mujer del presidente? Lo estamos intentando porque, de hecho, se ha pedido autorización al Tribunal Supremo con algunas declaraciones que hizo, que ha venido haciendo desde hace meses, porque para iniciar acciones legales cuando hay un procedimiento judicial abierto, porque él es un acusado y, por tanto, tiene derecho a mentir, lo que no tiene derecho es a calumniar ni a injuriar, ni a hacer denuncias falsas, pero sí tiene derecho a mentir, se pidió autorización al Tribunal Supremo para iniciar acciones legales. En el año 2024, si no recuerdo mal. Y el Tribunal Supremo en ese momento no la concedió. Dijo, no, vamos a esperar que termine el juicio. Ahora se pedirá otra vez esa autorización y tan pronto como se autorice, se iniciarán acciones legales por quien corresponda. Que yo sepa, hemos iniciado acciones legales, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, y yo, por distintas difamaciones. Que ha difamado a muchas otras personas, a Francina Armengol, sí, pero en mi caso, por ejemplo, Montero. En mi caso, que es el que mejor conozco, en mi caso la difamación no fue en el acto del juicio, fue fuera. Fue en televisiones, que por cierto también se prestan a dar voz a cualquier difamación que aparezca por ahí. Y entonces no fue en el acto del juicio, yo no tenía que pedir autorización a ningún órgano judicial. Entonces, por eso, en mi caso, pude iniciar acciones judiciales porque no era necesaria ninguna autorización judicial. La difamación era evidente, porque yo a este señor no le he visto en mi vida, no le conozco de nada. Pero, en fin, dejemos que pase el tiempo, que todo el mundo que quiere iniciar acciones legales lo pueda hacer, porque, insisto, este señor tiene derecho a mentir. Ha mentido, según el propio fiscal anticorrupción, ha mentido. Pero para iniciar acciones legales, cuando lo hace en sede judicial, necesitas autorización del Supremo. ¿Hay un pacto de no agresión entre el Gobierno y Ábalos? Se lo digo porque da la sensación que hay una estrategia concertada. Él no ataca al Gobierno, no ataca al partido y últimamente el Gobierno tampoco ataca a Ábalos. No existe ningún pacto. Al revés, para nosotros es un asunto muy doloroso este asunto, porque pues estas personas, y Ábalos en particular, ha sido ministro, ha sido secretario de organización, y a nosotros, a mí en particular, que por supuesto que me repugna la corrupción, me repugna más si son personas que militan o han militado en el Partido Socialista. Nosotros, tan pronto como tuvimos indicios que no había ni una investigación judicial abierta, le apartamos del partido. Le pedimos el acta de diputado, le apartamos del partido y de la militancia. Y por tanto, evidentemente que no ha habido ningún pacto, porque se tomaron medidas muy contundentes y muy rápidas por parte del Partido Socialista. ¿Qué sentencia espera para Koldo y Ábalos y Víctor de Aldama? Pues estoy seguro que el Tribunal Supremo hará un gran trabajo y dictará una sentencia conforme a derecho y conforme también a las pruebas que se han practicado en el actual juicio oral, pero permítame que no me aventure yo a hacer ningún pronóstico. ¿Cabe pensar que será exprés antes del verano y unánime? No lo sé. Ahora, en estos días, imagino que el Supremo empezará su deliberación y ahí pues los miembros del Supremo que tienen que juzgar, que han estado en el juicio, pues tienen que ponerse de acuerdo. Y como toda obra humana colectiva, pues necesitará diálogo y necesitará acercar posiciones en algún asunto. Y a partir de ahí vamos a esperar la sentencia. Enhorabuena por el Rayo. Muchas gracias. Es una gesta que un equipo de barrio tan pequeño, tan humilde, con un presupuesto tan pequeño, haya conseguido una final europea. El único equipo español que va a conseguir disputar una final europea este año. Así que garantiza eso, además, una gran puestos en la Champions, ¿no? O sea que... Bueno, el Rayo, todos son buenas las cosas que hace el Rayo y todo lo que provoca, y ayer fue un gran día para todos los aficionados del Rayo y creo que para todo el país, porque no hay nadie que pueda caerle mal el Rayo Vallecano. De la tangana en el Madrid no hablamos, ¿no? De la tangana, todos tenemos problemas y está claro que el Real Madrid pues no estará muy orgulloso de este comportamiento. Pero algunos lo resolvemos hablando y otros, por lo que veo... A mí me lo va a decir, yo me dedico a dialogar, me dedico a hablar y me dedico a llegar a acuerdos para que avance la legislatura y avance el gobierno y nuestra agenda legislativa y social, y por tanto, claro que por supuesto que el diálogo es imprescindible, y este tipo de comportamientos estoy seguro que abochornan a los aficionados del Madrid. A veces da la sensación que no hablan mucho entre ustedes, los ministros, digo, porque sale la ministra Margarita Robles a decir que la cuarentena va a ser voluntaria, lo
dice 3 veces en 40 segundos y luego la corrige la propia ministra de Sanidad. ¿Qué quedamos? Hablamos mucho entre ministros y por supuesto que estamos siempre intentando coordinar las distintas competencias que tenemos en los ministerios y en los departamentos. Pero bien es cierto que yo creo que en ese caso de lo que se estaba planteando, lo que estaba planteando la ministra de Defensa era el escenario más probable y es que pues colaboren los 14 españoles que están en ese buque. ¿Y están colaborando? Porque el gobierno está en contacto con ellos. Estamos en contacto con ellos, estamos hablando no solo con ellos, sino también con sus familias. Están muy colaboradores, muy facilitadores, es decir, que lo más normal, lo más probable, incluso pensando en su propio interés, ellos serán los primeros interesados en ser protegidos, en ser cuidados y en no infectar a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y por tanto, las conversaciones que estamos teniendo con ellos, ya le digo, muy colaboradores y muy facilitadores. Es decir, no se ha encontrado con ninguno que haya dicho, no, yo me confino en casa y con esto es suficiente. De momento, todo son facilidades y todo es colaboración. ¿Qué pasaría, ya estamos viendo que es una hipótesis que no se va a plantear, si uno de ellos dijera, no, es que yo no me quiero encerrar en el Gómez Ulla? ¿Qué instrumentos legales aplicaría entonces el gobierno para que esto sea por orden judicial? Tenemos herramientas legales más que suficientes, se ha hecho referencia ahora en tertulia a algunas de las leyes, pero ya incluso leyes del año 86, que son leyes obviamente para favorecer y garantizar la salud pública. Y lógicamente, si no hubiera colaboración por parte de estas personas, pues obviamente habría herramientas legales para que ese aislamiento, para que esa cuarentena se pudiera llevar a cabo, porque estamos hablando de una cuestión de salud pública. Y por cierto, todos los protocolos que se van a llevar a cabo son consensuados de la mano con la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea, con el Centro Europeo de Prevención de las Enfermedades. Es decir, estamos haciendo las cosas coordinadamente con las organizaciones internacionales que más saben de esto. Y precisamente felicitan a España, como hizo ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud, y eligen a España porque nuestro sistema sanitario público de salud está preparado para afrontar una crisis como esta. ¿Cabo Verde no lo estaba? Pues mire, la Organización Mundial de la Salud... Se lo digo porque el gobierno canario todavía hoy, el presidente Fernando Clavijo, está diciendo que se podía haber hecho exactamente lo mismo en Cabo Verde. Pues esa es la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud y decidió que se hiciera en España y no en Cabo Verde. Igual que decidió que tampoco se hiciera ni en Mauritania ni en Senegal, que son los países por los que el barco va a atravesar hasta llegar a la costa canaria. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud reconoce cuál es el sistema sanitario español, reconoce que tenemos todas las garantías y todos los medios materiales y humanos para llevarlo a cabo con total garantía, con total seguridad, y es la Organización Mundial de la Salud quien lo decide, de la que España es miembro. Claro, antes hemos comentado que la decisión nos parece correcta y además es una cuestión de humanidad, de solidaridad. Se tenía que atender a estos pasajeros, que además el buque es de bandera europea, holandesa, iba a hacer escala en Canarias. Hay 14 españoles entre ellos, es decir, motivos sobrados tenemos para coger este buque. Pero ¿por qué se ha tardado 4 días en comunicarse al gobierno canario? ¿Por qué ha habido esta descoordinación con el presidente canario, que se quejaba de que no le había llamado a la ministra Mónica García en las primeras horas? Yo creo que esas primeras informaciones que se conocieron después, los propios representantes del gobierno canario también han explicado públicamente que hubo conversaciones desde el principio. Por WhatsApp, ministro. Seguro que usted hubiese levantado el teléfono. Pero la ministra de Sanidad, la última información que yo tengo, yo no estaba obviamente en esas conversaciones, pero la ministra de Sanidad habló con el con el presidente de Canarias y tuvieron una información y unas conversaciones desde el inicio. Más bien ayer, una pelea, por lo que nos cuentan, desde el gobierno canario. Una pelea. Hubo una conversación, bastante elevada de tono. Pero después de muchos WhatsApps. Estas cosas pueden suceder, que en un primer momento haya ciertos puntos de discrepancia y después, a través del diálogo, se van acercando posiciones y ahora estamos totalmente coordinados para llevar a cabo la operación tan pronto como el buque llegue a las costas españolas. ¿No cree que le ha faltado mano izquierda a la ministra y por eso ha tenido que intervenir el presidente del gobierno para calmar a las autoridades canarias que se sentían maltratadas? Yo creo que la ministra de Sanidad está haciendo un buen trabajo. Creo que ha hablado con las personas competentes en Canarias, con el presidente, con la consejera. Ayer ha habido una reunión presencial. Creo que puede haber en un primer momento alguna situación en la que alguien crea que no tiene toda la información y para eso está pues el volver a llamar, volver a reunirse, volver a intercambiar cuáles son los puntos de vista y cuál es la información que tenemos. Creo que lo importante es, porque la ciudadanía nos está escuchando, por favor, tenemos
todos los medios materiales, humanos, técnicos y científicos para llevar a cabo la evaluación y después el tratamiento de las personas en ese barco. La Organización Mundial de la Salud ha decidido que sea en España y nos ha felicitado por ello porque tenemos esos medios. Lo estamos haciendo todo de la mano de la Comisión Europea y también de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, tranquilidad y calma, porque en este momento, no hay ninguna persona con síntomas en el buque. En todo caso, se van a tomar todas las medidas de precaución que sean necesarias. No hay ningún riesgo, ni para la población de la isla de Tenerife, ni para los empleados del puerto. Es decir, vamos a trasladar a la ciudadanía cuál es la situación en este momento, que es un mensaje de total tranquilidad, porque todo se va a hacer con protocolos consensuados con todos los organismos internacionales. Ministro, estamos hablando de que los pasajeros son de 20 nacionalidades distintas, que hay conversaciones ahora mismo con los países europeos, con Estados Unidos, esas repatriaciones van a ser relativamente sencillas, también incluso con pues países como Filipinas, que en este caso se tendría que hacer responsable el gobierno holandés. ¿Cuánto puede durar esta operación? No debiera prolongarse demasiado. Vamos a ver cuándo llega el barco finalmente, porque tampoco eso es algo definitivo. Llegará en la madrugada del sábado al domingo o en la mañana del domingo, y a partir de ahí lo que se van a hacer, que todas las operaciones de evaluación de las personas que están allí dentro del buque van a ser en el propio buque donde se van a hacer. El triaje se hará allí, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento es cuando todas las conversaciones que estamos teniendo ya con sus países de origen pues tendrán sus frutos y empezará la gente a ser evacuada a sus distintos países de ¿Quién coordina, esa relación con todos los países de origen? Organización Mundial de la Salud, Gobierno de España, Comisión Europea, que estamos trabajando de la mano. ¿Y dentro del Gobierno de España quién es el encargado, el máximo responsable? La máxima responsable, obviamente, por razón de las competencias que tiene atribuidas, es la ministra de Sanidad, porque la sanidad exterior, es decir, precisamente lo que se tiene que hacer con este buque, que son competencias de sanidad exterior, están atribuidas al Estado, al Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad. Las competencias en epidemiología, antes lo comentábamos, dependen efectivamente del Gobierno de España y, por tanto, la decisión siempre la tuvo el Gobierno central en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Por qué de entrada se decide que no va a hacer, parada en Canarias y luego se cambia de opinión? ¿Cuál es el motivo? Porque Ana Oramas lo recordaba esta mañana. Hubo en los primeros días la comunicación al Gobierno canario de que no iban a pasar por Canarias. Bueno, todas las decisiones que se han tomado, y esto también es importante que la ciudadanía lo conozca, han sido con criterios técnicos y criterios científicos. Y ha sido la Organización Mundial de la Salud la que, incluso por escrito, nos ha trasladado cuáles son las instrucciones para llevar a cabo este proceso que tenemos que llevar a cabo de las personas que están en el buque, para evaluarlas primero desde el punto de vista epidemiológico y después para llevar a cabo, en su caso, la evacuación a sus países o el aislamiento, el confinamiento, la cuarentena de estas personas. Todas estas decisiones se han ido tomando de la mano con la Organización Mundial de la Salud, con la información que se tiene en cada momento. Entonces la información puede ir variando, pero todas las decisiones se toman de la mano con la Organización Mundial de la Salud. La decisión de que finalmente el barco fondee y no atraque en puerto, ¿la ha pedido el Gobierno canario? Porque era una de sus peticiones. Es decir, ¿atienden al Gobierno canario o también es una decisión técnica? Bueno, en la reunión presencial que hubo de la ministra de Sanidad y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el presidente canario, es ahí donde surge. Y el Gobierno de España no solo estaba a favor, sino que también plantea que esa puede ser una posibilidad, que no atraque en puerto, digamos, sino que fondee y que sean los especialistas, los técnicos, los expertos los que se desplacen al propio barco para hacer allí todas las operaciones. Y, por tanto, yo creo que es una decisión tomada de consenso, en este caso, Gobierno de España, Comunidad Autónoma de Canarias.